Hola. Hola amigos de Trujillo y su gente, ¿cómo están? Buenas noches. Nos estamos conectando un poquito tarde por el tema de que hemos tenido problemas con la conexión. Primero saludarlos, esperando que hayan tenido una buena semana, una semana de salud, una semana productiva. Y también agradecerles a las personas que quizás que sin tener algún interés de recibir algún tipo de defensa legal gratuita, pero sí aparentemente han transmitido la información a sus amigos, a sus vecinos, y hemos recibido una serie de información, de expedientes, de comunicaciones, en la cual se nos ha pedido ayuda en ciertos procesos, en ciertas investigaciones que de alguna forma la gente no ha podido, los usuarios, los ciudadanos no han podido tener acceso a un abogado, ¿no? Y de alguna manera han tenido un defensor público. Entonces, reiteramos lo que la semana pasada expresamos, es que si ustedes tienen un amigo, un vecino, conocen de algún caso en el cual sientan que su proceso no se está tomando la debida importancia, no se está moviendo como debería ser, está estancado el proceso, tienen un familiar que ha tenido un problema muy grave y de alguna manera de repente ha sido pasible de una sentencia, de una prisión preventiva y necesitan de un abogado y no lo pueden pagar, nosotros estamos dispuestos a brindarle la ayuda legal, la asesoría legal gratuita, con la finalidad de poder solucionar sus problemas legales o judiciales. Es parte de la visión, de la misión de este programa. Y hoy, el tema del cual vamos a hablar este tema parte desde una pregunta: ¿pueden los padres cometer el delito de secuestro de su menor hijo? Y esto nace a raíz de qué se va a tocar este tema. No sé si ustedes recuerdan, hace aproximadamente 2 meses, en el mes de septiembre, fue un boom en Trujillo en las redes sociales, en los noticieros locales, en los noticieros virtuales, de una niña que había sido secuestrada. Leía en la prensa en Huanchaco. Entonces, esto movió al personal policial, movió prensa, movió redes, movió grupos de Facebook en los cuales se hacían las publicaciones de la fotografía de esta menor que había sido secuestrada. Claro que haciendo un análisis de fondo,
nosotros nos preguntamos, en Trujillo no hay secuestros, nosotros no vemos casi en Trujillo secuestros. No era una modalidad, mejor dicho, común o frecuente de quizás que se podría dar en Lima, ¿no? Secuestrar a un empresario, al hijo de un empresario, para pedirle luego rescate, ¿no? O por motivos de una venganza, quizás. Pero no era una modalidad de nuestra ciudad. Entonces es ahí donde la familia del papá, de la niña, recurren a mí y comenzamos a averiguar sobre el tema. Luego en la prensa salió que esta persona que se encontraba con la mamá en la ciudad de Tarapoto, se encontraba bien de salud, y habían detenido a una persona que habría supuestamente manejado el vehículo, ¿no? El vehículo en el cual se habrían llevado a la niña. Esta persona fue detenida, se llevó a esta persona dio su versión, su declaración, deslindó toda responsabilidad y salió en la prensa nuevamente la policía diciendo se solucionó el tema. Este tema quedó ahí. La niña nunca fue secuestrada. Estuvo con su madre en la ciudad de Tarapoto. Y aparentemente terminó el problema. Partimos desde esa historia para ver si es que efectivamente los padres pueden cometer el delito. Y la respuesta es no. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el delito de secuestro, como lo dice nuestro Código Penal peruano, en el artículo 152, a la letra nos dice el que sin derecho, motivo ni facultad justificada, priva a otra persona de su libertad, cualquiera sea el móvil, el propósito, la modalidad o circunstancia o tiempo. Es decir que no importa si es que son 2 minutos, 3 minutos, 20 segundos, 10 días, 20 días, eso no tiene relevancia para el derecho. El simple hecho de privar de su libertad a una persona sin razón alguna configura el delito y esta persona podría ser pasible de una pena no menor de 20 hasta 30 años, ¿no? Y esto tiene circunstancias agravantes, ¿no? Cuando se usa la crueldad, cuando la persona es un diplomático, cuando se configuran con diversas agravantes. El detalle es, en base a este caso que ya comenté, ¿cómo es que esta niña que se encontraba con su familia aquí en Trujillo fue a dar a la ciudad que hasta hoy, supongamos, hasta hoy, se encontraba con su papá? ¿Cómo es que viene a dar con su madre en la ciudad de Tarapoto? ¿Cómo es? No es que la niña vivió toda su vida o estuvo meses o semanas o años con su mamá, no, apareció al día siguiente. Entonces, nos remitimos a los hechos. ¿Cómo sucedieron los hechos? Eso se encuentra en todas las actas. Llegaron 2 autos, el señor se encontraba en la puerta con su niña, 2 personas bajan, usan la violencia contra él, suben a la niña al vehículo, suben al señor al vehículo y se los llevan. Unas cuadras más allá, el señor golpeado, bajan, lo botan del vehículo y lo dejan tirado en un descampado y la niña desaparece. 2 vehículos. Entonces, hablamos sí de privación de la libertad sin ningún motivo, pero ¿quién privó de la libertad aquí? Si bien es cierto, ya estamos partiendo de la premisa que los padres no pueden cometer el delito de secuestro, pero sí cometerían el delito de sustracción de menor.
que se encuentra tipificado en el Código Penal en el artículo 147, ¿no? Que a la letra dice: el que mediante relación parental sustrae a un menor de edad o rehúsa a entregarlo, o que a quien ejerce la patria potestad será reprimido con una pena, ¿no? Es una pena mínima. Entonces, la pregunta aquí es, ya sabemos que entre padres no se puede cometer el delito sexual. Entonces, ahora la pregunta es, en este caso que estoy comentando, que les estoy contando, que es un hecho real que sucedió en Trujillo, ¿se cometió el delito de secuestro? ¿O hubo alguna persona que cometió el delito de secuestro? Y la respuesta es sí, puesto que el señor, que es mediante la violencia ingresado a un vehículo, contra él viene a ser la persona pasiva, la víctima, el agraviado del delito de secuestro. No importa que a pesar de que hayan transcurrido 2 cuadras, 3 cuadras, 4 cuadras, desde que lo subieron y usaron la violencia para subirlo al vehículo, eso no interesa, no es de relevancia para el derecho penal, para nuestra legislación. El señor fue subido al vehículo 2, 3, 4 cuadras, golpeado, arrojado al vehículo y se llevaron a la niña. Las personas que subieron mediante la violencia a esta menor al vehículo cometieron el delito de secuestro. La pregunta es, o la respuesta es sí. Sí. ¿Por qué? Porque usaron la violencia. ¿Por qué? Porque privaron de su libertad a esta niña sin tener ningún parentesco familiar o ser los padres. Subieron al vehículo y la llevaron. Y esta niña desapareció más de 24 horas. Y al día siguiente aparece con su madre. Ahora, la pregunta es, la señora, la madre, que al día siguiente aparece con su niña en la ciudad de Tarapoto, a pesar de que no estuvo en la ciudad de Trujillo y a pesar de que ella misma no se lleva a la niña, cometió el delito de sustracción de menor. Ahora esa es la pregunta, ¿no? Y obviamente nosotros consideramos que sí, porque detrás de todo este accionar, de toda esta agresión, de toda esta comisión del delito, existe un cerebro que dispuso, que ordenó, que organizó todo. Ya que si nos vamos a las actas, obviamente la persona que es detenida, que habría manejado este vehículo, que es un taxista, obviamente señala de que él es su taxi, su carrera, esto es tomado por una tercera persona, una mujer, y le dice: vamos a dar vueltas por una casa, vamos a mirar como realizando un reglaje a la vivienda para ver en qué momento salen las personas y atacar los vehículos. Es decir, que hubo un cerebro, ¿no? Hubo un cerebro que se encargaba que se encargó de contratar o de coordinar con otra persona, que se encargó de contratar a 2 personas más, dos personas que se encargaron de contratar a 2 taxis, a 2 personas, ¿ya? Con la finalidad de llegar a la habitación, de llegar a la casa, al domicilio, y poder cometer este delito.
Entonces, esta persona obligatoriamente está siendo investigada o debe ser investigada por el delito de sustracción de menor. Consideramos nosotros que sí. Y se pide al Ministerio Público, obviamente, puesto que hasta la fecha nosotros seguimos con la defensa de ese proceso. Y entonces nosotros pedimos al Ministerio Público, mediante una serie de documentos que se han presentado, celeridad de la investigación, impulso, puesto que es un caso que es netamente grave. Sí existe el delito de secuestro. ¿Quiénes cometieron el delito de secuestro? La mujer que toma el vehículo y que pide a estas dos personas que hagan el reglaje en el domicilio, comete el delito de secuestro las dos personas que descendieron del vehículo y subieron al señor y a su menor hija al taxi y los llevaron, cometen el delito de secuestro. Aunado a ello, existe otro delito, que es el delito de lesiones, porque fueron golpeados, fueron violentados, fueron tirados al piso, fueron reducidos. Y obviamente, en cuanto a la madre, no comete el delito de secuestro, sino de sustracción de menor. Pero no siempre esto se ha aplicado, puesto que existe un antecedente en el Perú entre una ciudadana peruana y un ciudadano extranjero. Este ciudadano extranjero viene al Perú con la finalidad de llevarse a su menor hija. Y obviamente llega a la casa, con engaño se la lleva a la menor y se rehúsa a entregar. Entra a taller del Ministerio Público, se levanta un operativo, logran dar con la persona, la ubicación, y logran detener a este sujeto, a esta persona extranjera, y esta persona es denunciada. El mismo Ministerio Público le inicia el proceso, la investigación, por el delito de secuestro agravado. Y el juez de investigación preparatoria le dicta una medida de prisión preventiva de 2 meses, cuando el Ministerio Público habría solicitado 18 meses de investigación de prisión preventiva. Claro que este proceso se fue a juicio, obviamente no existía el delito de secuestro, y al final el señor salió del penal, obviamente fue sentenciado, o ya se llevó a cabo ese proceso, ya terminó, creo que con un acuerdo entre las partes, pero obviamente esta persona estuvo necesariamente o ilegalmente, mejor dicho, de una manera abusiva, ilegal, irracional, tuvo que estar interno en un penal por aproximadamente 2 meses. Y nos llama mucho la atención en este caso que el Ministerio Público haya actuado, por ejemplo, tan rápido y solicitar una prisión preventiva para esta persona, y que un juez de garantías, porque el Ministerio Público puede tener muchos requerimientos, pero es el juez de investigación preparatoria, un juez de garantías, que es el llamado a velar porque el Ministerio Público no realice o no comete excesos en sus requerimientos. Es decir que, por ejemplo, en este caso, que no era un secuestro, el Ministerio Público lo calificó, lo tipificó como secuestro y solicitó una medida de prisión preventiva. Algo que resultó totalmente ilegal y abusivo, y que fue amparado por un juez de garantía, ¿no? Un juez de investigación preparatoria. Entonces, eso no se puede dar. Pero donde nosotros sí pedimos celeridad es en este caso. Sin embargo, nos hemos llevado con la sorpresa que luego de haber asistido al Ministerio Público, luego de haber asistido a la sección de secuestros y extorsiones del complejo policial Alcides Diego en San Andrés,
El policía que se encontraba encargado de esta investigación nos decía: sí, doctor, ya remitimos el expediente, el informe policial ya ha sido remitido, ya se ingresó, coordine con el Ministerio Público para que le den su carpeta y puedan pedir sus diligencias. Esto no es un secuestro, decía, acá no pasa nada, decía. ¿Cómo no va a ser un secuestro, señor? Aquí tenemos 3 delitos: secuestro, sustracción de menor, lesiones, ya se determinará si es graves o leves, e incluso el delito de robo, porque fueron sustraídos los teléfonos celulares. Son penas graves. Estamos hablando del delito de secuestro, 30 años. Estamos hablando del delito de robo, no menos de 8 años. Entonces son delitos graves que sí merece el Ministerio Público investigar, ahondar en este tema. Pero ahora nos hemos llevado con la sorpresa que el policía encargado de la investigación nunca remitió el informe policial y se encuentra de vacaciones, ¿no? Entonces, estamos usando todos los medios que la norma, que la ley nos faculta para pedir que esta persona, este policía incapaz, sea sancionado, puesto que para él se habrá solucionado el tema, porque para él, claro, la policía es fácil, para la foto actuó, para la foto, para la prensa, para los medios, hicieron bien su trabajo, la niña nunca fue secuestrada, la niña se encuentra bien, claro, pero el fondo del asunto es otra cosa. El fondo del asunto, el fondo del proceso, el fondo del problema es que esta niña nunca se encontraba con su madre, nunca se encontró en Tarapoto, nunca se encontró viviendo feliz de la vida en otra ciudad. Se encontraba, la realidad es que se encontraba con su padre en la ciudad de Trujillo. Y ustedes se imaginan el trauma que debe sufrir o que debió sufrir esta niña siendo secuestrada, siendo subida a un vehículo con personas totalmente ajenas que nunca había visto en su vida, a la fuerza, ver a su papá golpeado, tirado en el piso, ensangrentado. ¿Ustedes se imaginan el trauma que podría tener esta niña? El trauma que habría podido generar en esta niña. Y sin embargo al policía, claro, al policía le da igual, pues no le interesa, porque ella se tomó la foto y ya dijo, ¿sabes qué? Ya solucioné el tema, todo bien, acá no pasa nada. Pero en el fondo, ¿se imaginan lo que podría generar esto psicológicamente en esta niña, en esta persona e incluso en el padre que ha sufrido esta agresión? Y es un tema que el Ministerio Público debe investigar. Y desde esta plataforma le solicitamos al Ministerio Público que por favor ponga énfasis, empeño, importancia, porque mientras más pasa el tiempo, más días transcurren, este proceso o este tema va a enfriarse. Los actos de investigación, los actos de prueba, los medios de prueba que hemos solicitado ya no van a existir. Hemos solicitado, por ejemplo, hay muchos vacíos, la policía ha sido muy negligente. Tenemos muchas pruebas, muchas documentales, mediante la cual podríamos denunciar a la policía antiinspectoría, porque ha sido demasiado negligente. Ha habido preguntas que la policía no ha hecho, y estamos hablando de policías que tienen experiencia, que tienen 10, 15 años en la policía. No estamos hablando de policías que tienen 2, 1 año o que recién han salido de la escuela, no. Es gente que tiene ya conocimiento, experiencia en este tipo de casos y que tiene experiencia en el departamento de secuestros y extorsiones. Y es inconcebible que un policía
haya hecho, por ejemplo, un interrogatorio tan pobre. Leer un interrogatorio que ha hecho este policía del Departamento de Secuestro y Extorsiones da vergüenza. Es más, me hubiera gustado enseñarlo, pero por una cuestión de reserva también de la investigación, que es parte de nuestra estrategia, es que, bueno, un poco no nos deja mostrar, pero en realidad da pena. Da pena como un policía no puede ser tan coherente al hacer sus preguntas y simplemente se sienta a transcribir y a decirle a una persona, a ver, cuéntame tu versión, y a transcribir y dejar vacíos en esta investigación. Mientras que una niña está en otra ciudad, quizás no viviendo con las condiciones que debería de ser, no teniendo de repente el acceso a la educación como la tenía aquí, porque aquí estaba en el colegio, ¿no? Acá tenía su ropa, tenía su cuarto, tenía sus comodidades, tenía su familia. Entonces, ya es hora, pues, el Ministerio Público Fiscal de ponerse las pilas en este caso y no solamente mover un caso para la foto, ¿no? Entonces, en conclusión, los padres no pueden cometer el delito de secuestro. Cometen el delito de sustracción del menor. Si es que se llevan al menor o se rehúsan a entregarlo a quien tenga la tenencia o la patria potestad. Consideramos nosotros que el móvil de este caso, porque si bien es cierto estamos explicando, dándole respuesta a una pregunta, pero en base a un caso concreto, a un caso real que he tenido la oportunidad de conocerlo, porque soy parte de la defensa de la familia. Entonces, ¿se comete el delito? No. Otras personas que participan del hecho junto con la madre, ¿podrían cometer el delito de secuestro? Sí, podrían cometer. Sí cometerían el delito de secuestro. El delito de sustracción de menor tiene una figura especial, necesita una calificación especial, obviamente sí, necesita que seas el padre o la madre, ¿verdad? El delito de secuestro es un delito grave, sí es un delito grave, se sanciona con más de 30 años de pena, con más de 20 años. El delito de sustracción de menor es un delito que tiene una pena grave, no. El delito de sustracción de menor se sanciona con una pena, creo que de 2 años, máximo, a ver, lo vamos a ver ahorita en el Código Penal. Con una pena, a ver, no mayor a 2 años, que por lo general es una pena suspendida. Me olvidaba. El motivo, o nosotros consideramos que, o creemos que el móvil por el cual la señora tomó la decisión de realizar tremendo acto que no solamente va en contra de la persona, ¿no? del papá, sino en contra de su menor hija, porque ya lo dijimos, genera un trauma tan grande ante la menor, pero bueno, consideramos que el móvil tiene que ver que el padre tenía bajo su custodia la menor bajo su custodia y había interpuesto hace 2 años y medio aproximadamente, una denuncia por reconocimiento judicial de tenencia. ¿Qué quiere decir el reconocimiento judicial de tenencia? Quiere decir que el padre, que sin tener una tenencia, un documento que acredite o que reconozca la tenencia de su menor hijo, tiene una tenencia o comparte con su hijo, con su menor hijo de hecho. O sea, la tiene en su casa, vive con ella, le da atención, educación, salud, vivienda,
¿no? Entonces, le da todo eso. Pero para que tenga la seguridad que la mamá o el papá no se la pueda quitar, no se la pueda llevar, solicitamos ante el juez de familia que nos reconozca como tenedores de nuestro menor. Eso se llama reconocimiento judicial de tenencia. Entonces, en este caso existía un proceso de reconocimiento judicial de tenencia interpuesto por el padre, el mismo que ya está a puertas de una sentencia. Entonces, como la señora sabía que la señora iba a perder la tenencia de la menor y que un juez le iba a reconocer al padre esa tenencia, cometió este delito de manera desesperada, sin pensar en su hija, y armó todo este secuestro y se llevaron a la menor. Este es el caso. Entonces, para concluir, ya llegamos a la conclusión de que entre padres no existe secuestro, sino sustracción de menor, que es un delito muy leve en cuanto a penas, pero muy grave en cuanto a choque emocional que podría ocasionar para la familia, para la menor. Y con esto damos término a este tema, a este programa, recalcando o reiterando el hecho de que se agradece a las personas que nos han escrito, que si alguna de estas personas que nos han escrito y nos han hecho saber sus casos, y nos hemos comunicado con ellos vía telefónica, vía videollamada, y los hemos atendido, sus casos están siendo estudiados. Y en el menor plazo, en los días más cortos, más rápidos, vamos a poder darle respuesta y vamos a poder brindarle la ayuda que ellos necesitan. Y si ustedes que están mirando esta secuencia conocen algún caso que necesite esta ayuda, no duden en escribirnos, escríbanos al interno déjenos un mensaje en el privado de la página Trujillo y su gente, o en todo caso en mi página Manuel Pesantes Plaza, pueden dejarnos un mensaje y nosotros nos vamos a comunicar con ustedes, vamos a realizar las comunicaciones, ya sea videollamada o vía telefónica, y vamos a tomar su caso de manera gratuita. Esto ha sido todo por hoy. Nos conectamos la próxima semana, el próximo martes, con otro tema. Si es que también les interesa que toquemos un tema, no sé, quieren algún tema en especial, también nos pueden escribir a la página de Trujillo y su gente o a mi página Manuel Pesantes Plaza, y podemos también conversar sobre ese tema en especial. Eso es todo, muchas gracias, nos despedimos, hasta la próxima semana. Buenas noches.